Durante la primera mitad del siglo XVI, el Imperio Otomano experimentó un considerable crecimiento territorial bajo el liderazgo de Suleimán el Magnífico. Las fuerzas turcas llevaron a cabo campañas expansivas, afectando especialmente a los territorios cristianos en Europa del Este. En 1529, las fuerzas de Suleimán pusieron sitio a Viena, una ciudad estratégica y culturalmente rica. Durante este asedio, Viena estuvo a punto de caer ante un ejército de más de 100.000 soldados otomanos. Sin embargo, la ciudad resistió gracias a la defensa coordinada de varias fuerzas europeas, incluyendo tercios españoles equipados con la tecnología militar más avanzada del momento, y lansquenetes alemanes. A estas fuerzas se sumaron contingentes de varios lugares de Europa, que llegaron rápidamente para socorrer la ciudad. La resistencia vienesa se vio favorecida por su posición geográfica, junto al río Danubio, que jugó un papel crucial como barrera defensiva contra el avance otomano. Esta batalla es recordada como un momento significativo en la historia de las luchas entre fuerzas cristianas y el Imperio Otomano, destacando la complejidad y la brutalidad de las relaciones geopolíticas de la época. Durante el avance del Imperio Otomano en el siglo XVI, sus fuerzas militares emprendieron campañas agresivas a través del sudeste de Europa, impactando profundamente en la región. La presencia de numerosas galeras otomanas en el Mediterráneo, identificadas por sus distintivas banderas verdes con media luna, generaba una atmósfera de inquietud entre las naciones europeas. A medida que las tropas otomanas avanzaban hacia el oeste, el recuerdo de la caída de Constantinopla en 1453, un evento histórico de gran significado estratégico y simbólico, reavivaba el temor en regiones como Hungría, que se veía amenazada por la posible expansión otomana. La conquista de Constantinopla había marcado el fin del Imperio bizantino y establecido al Imperio Otomano como una potencia dominante en la región. Las crónicas de la época describen con detalle las tácticas de guerra empleadas por los otomanos, una fuerza militar que, moviéndose desde el área del Bósforo hasta Viena, ejercía su dominio a través de tácticas extremadamente brutales y de terror. Los prisioneros, muchos de ellos soldados rendidos, enfrentaban destinos trágicos, ya que eran empalados o reducidos a condiciones de esclavitud en el mejor de los casos. Se practicaban amputaciones de manera horrorosa, o el vaciado de las cuencas oculares y otros actos de violencia severa. Estos actos eran empleados por los invasores no solo como un medio de castigo, sino también como una advertencia tenebrosa para disuadir cualquier resistencia de las poblaciones locales. En el siglo XVI, España era reconocida por contar con la fuerza militar más avanzada de Europa. Los tercios españoles, unidades de infantería que combinaban piqueros, mosqueteros y arcabuceros, se habían ganado una reputación de ser casi invencibles en el campo de batalla. Este prestigio se mantuvo durante más de un siglo, destacándose en diversos conflictos europeos por su disciplina, entrenamiento riguroso y equipamiento superior. En 1538, a 9 años del asedio fallido de Viena, Europa Oriental aún sentía los efectos devastadores de los conflictos con el Imperio Otomano, en particular por las acciones de los genízaros. A menudo se describen en las crónicas históricas como particularmente feroces, y se menciona que las interpretaciones más extremas y violentas del Islam motivaban sus acciones. El rey Carlos I de España, conocido por su ambición y visión estratégica, planeaba expandir aún más su influencia. Tras los éxitos anteriores, proyectaba recuperar los territorios en el norte de África y asegurar el control de puntos estratégicos en el Mediterráneo, como Malta y Sicilia. Su plan más audaz incluía un posible asedio a Constantinopla, actual Estambul, capital del Imperio Otomano, en 1539. Este esfuerzo requeriría establecer una cabeza de puente en Dalmacia, asegurar la región y permitir un desembarco masivo de tropas. Estos movimientos estratégicos ilustran la naturaleza dinámica y a menudo brutal de la política y la guerra en el Renacimiento europeo. Este plan a largo plazo incluía retomar Constantinopla y la península balcánica, con la esperanza de restablecer los antiguos limes del Imperio Romano, dividido en su herencia entre el Sacro Imperio Romano, heredero del Imperio Romano de Occidente, y los territorios orientales que cayeron bajo dominio turco en 1453. En este contexto, la fortaleza de Castelnuovo, localizada entre Ragusa, actual Dubrovnik, y Cataro, actual Kotor, en las costas dálmatas, jugaba un papel crucial. Protegida por unos 4.000 soldados del Tercio Viejo de Nápoles, bajo el mando de Francisco de Sarmiento, un comandante conocido por su experiencia y habilidad táctica, esta fortaleza era vista como inexpugnable. Sarmiento, con un historial destacado de campañas militares en Lombardía contra turcos, piratas berberiscos y otros enemigos, había demostrado ser un líder de formidable eficacia. Sin embargo,
Este dominio español en un área considerada de influencia veneciana causaba tensiones con la República de Venecia, conocida como la Serenísima. Esta fricción se veía agravada por la formación de la Santa Liga, una coalición antiotomana impulsada por Carlos I, quien temporalmente dejaba de lado sus conflictos con los protestantes para enfrentar la amenaza común representada por el corsario otomano Barbarroja. La Santa Liga era una estrategia para unificar fuerzas cristianas contra los avances otomanos en el Mediterráneo, intentando así frenar los ataques y la influencia de piratas como Barbarroja en la región. En 1539, la tensión en los Balcanes se intensificaba cuando el sultán Solimán, el Magnífico, planificó una gran operación para el año siguiente, con el objetivo de recapturar una fortaleza estratégica que había sido establecida por fuerzas españolas en la región. Esta fortaleza, ubicada en un punto crítico, era vista por los otomanos como una amenaza directa, impidiendo su libre tránsito y control sobre los Balcanes. El 18 de julio de 1539, el tercio español, situado en este enclave estratégico, se preparaba para un asedio inminente. Aislados y sin esperanzas de recibir refuerzos debido al bloqueo del Adriático, ya que los venecianos decidieron no intervenir en el conflicto a cambio de concesiones comerciales con los otomanos, los españoles enfrentaban una situación extremadamente precaria. El corsario otomano Barbarroja llegó a la fortaleza el 18 de julio. Su llegada marcó el inicio de una serie de maniobras militares que incluían el desembarco de tropas y artillería. Pocos días después, se sumaron refuerzos adicionales bajo el mando de Ulamen, un gobernador de origen persa responsable de los Balcanes, que trajo consigo unos 30.000 soldados. Los ingenieros y zapadores genízaros, especializados en el establecimiento de posiciones defensivas y ofensivas, dedicaron tiempo a preparar el terreno para el asedio, construyendo trincheras y rampas que facilitarían el uso efectivo de su artillería. Esta preparación meticulosa ilustra la importancia estratégica que los otomanos asignaban a la recuperación de este punto clave, vital para sus aspiraciones de controlar la región. Durante el asedio a Castelnuovo, los tercios españoles emplearon tácticas de guerra innovadoras y desesperadas para resistir a las fuerzas otomanas. En un esfuerzo por desestabilizar el cerco enemigo, utilizaron pequeñas ánforas como granadas de mano, un método pionero ideado por Francisco de Sarmiento, que causó un impacto significativo en las tácticas otomanas, obligándolos a adoptar medidas más rigurosas contra estas incursiones. Uno de los enfrentamientos más dramáticos ocurrió cuando unos 800 soldados españoles realizaron una salida sorpresiva contra un destacamento de genízaros que intentaba asaltar las murallas de la fortaleza. Los españoles lograron aniquilar completamente a esta unidad de élite, dejando el área sembrada de los cuerpos de los soldados caídos. Esta acción demostró la feroz determinación de los defensores y tuvo un efecto desmoralizador en los atacantes. La resistencia de los tercios fue particularmente tenaz los días 23 y 24 de julio, resultando en la pérdida de cerca de 4.000 vidas, la inmensa mayoría por parte de los turcos. El pico de la violencia se alcanzó el 25 de julio, coincidiendo con el Día del Apóstol Santiago. Durante este día, más de 6.000 soldados turcos fueron eliminados en lo que los cronistas describieron como una carnicería apocalíptica, reflejo de los brutales enfrentamientos que caracterizaron el asedio. Las audaces incursiones de los españoles fuera de las murallas causaron un daño considerable a las fuerzas turcas, sorprendidas por la ferocidad y la resolución de los defensores, a pesar de su inferioridad numérica. A lo largo del asedio, que duró más de 3 semanas, Barbarroja enfrentó una resistencia feroz y enconada, perdiendo más de 14.000 hombres en uno de los más sangrientos y recordados combates cuerpo a cuerpo de la historia militar. Durante las últimas semanas del asedio a la fortaleza, los defensores enfrentaron condiciones extremadamente duras. Aunque disponían de una fuente suficiente de agua gracias a un manantial y un pozo dentro de la fortaleza, la situación con respecto a los alimentos era crítica. No había comida fresca disponible desde hacía tiempo, lo que llevó a Francisco de Sarmiento a tomar la drástica decisión de sacrificar gradualmente a las caballerías para alimentar a las tropas, marcando un acto desesperado en los últimos días de resistencia. Después de 22 días de combate continuo, los defensores estaban física y psicológicamente agotados. Menos de 400 soldados sobrevivían, muchos al borde de la locura, subsistiendo apenas con lagartijas y caldos de huesos. La falta de sueño, combinada con el estrés de una batalla que parecía interminable y el constante bombardeo de la artillería enemiga, tanto de día como de noche, dejó a estos hombres en un estado de shock permanente. Rodeados por los cadáveres de sus compañeros, los defensores eran un recordatorio sombrío de la fugacidad de la gloria y del destino inminente que les esperaba.
La mayoría de los defensores estaban gravemente heridos y prácticamente incapaces de manejar armas debido a sus lesiones. Murmuraban plegarias que parecían inútiles a un Dios que sentían indiferente frente a su sufrimiento. Esta situación refleja el nivel de desesperación y abatimiento que los soldados experimentaron, destacando la brutal realidad del asedio que enfrentaron hasta el último momento. El asedio de Castelnuovo alcanzó su clímax el 7 de agosto de 1539 con un último y feroz ataque. A pesar de estar gravemente herido por 3 flechas en el rostro, Francisco de Sarmiento continuó liderando a sus hombres. Los bombardeos habían dejado las murallas en ruinas, haciendo insostenible cualquier defensa. Con solo 400 hombres restantes, Sarmiento ordenó una retirada general hacia un castillo en la parte baja de la localidad, donde se refugiaba la población civil. Sin embargo, el plan de Sarmiento de replegarse al castillo fracasó cuando encontraron sus puertas cerradas. Ante la oferta de los ocupantes del castillo de usar una cuerda para escalar los muros y escapar, Sarmiento se negó, eligiendo permanecer con sus hombres en un acto de solidaridad y honor, diciendo que Dios nunca aprobaría que él se salvara mientras sus compañeros morían. Junto a los capitanes Machín de Munguía, Juan Vizcaíno y Sancho Frías, Sarmiento lideró una última resistencia desesperada. Lucharon valientemente hasta quedar exhaustos, pero al final del día, Castelnuovo cayó completamente bajo control otomano. Se reporta que casi 4.000 genízaros y otros 16.000 soldados otomanos perdieron la vida en el brutal asalto, con rumores de bajas turcas que podrían ascender hasta 37.000 debido a la feroz resistencia. De los defensores españoles, solo sobrevivieron unos 200, muchos de ellos gravemente heridos. Entre los capturados estaba el capitán Machín de Munguía, a quien el almirante otomano Barbarroja ofreció la libertad a cambio de unirse a su ejército, reconociendo la habilidad militar de Munguía mostrada anteriormente en la batalla de Preveza. Munguía rechazó esta oferta y fue ejecutado a bordo de la galera del almirante turco, mostrando una lealtad inquebrantable hasta el final. Este trágico desenlace subraya no solo la brutalidad del conflicto, sino también el profundo sentido de honor y deber que caracterizó a los defensores de Castelnuovo. El desenlace del asedio de Castelnuovo en 1539 fue trágico para los defensores españoles, marcado por la brutalidad de las represalias otomanas. Muchos de los prisioneros, incluidos todos los clérigos, fueron ejecutados en un acto de venganza debido a las altas bajas sufridas por las fuerzas otomanas. Esta severidad reflejaba la intensidad de los combates y las pérdidas significativas que las tropas otomanas habían incurrido al tomar la fortaleza. Los supervivientes fueron enviados a Constantinopla como esclavos, aunque un pequeño grupo de valientes, unos 25 españoles, logró escapar de su cautiverio 6 años más tarde y llegaron hasta el puerto italiano de Mesina. Francisco de Sarmiento, a pesar de la pérdida de Castelnuovo, fue recordado heroicamente por la resistencia ofrecida. La defensa llevada a cabo por los tercios españoles fue tan extraordinaria que inspiró a numerosos poetas contemporáneos y fue ampliamente admirada en toda la Europa cristiana. La tenacidad y el valor demostrado por los soldados luchando contra un enemigo numéricamente superior los elevó al estatus de héroes míticos en la tradición grecorromana, siendo considerados casi inmortales por su heroicidad. Sarmiento, en particular, es recordado por haber muerto en combate junto a sus oficiales más cercanos. En un último acto de desafío, lideró personalmente a su último pelotón en un enfrentamiento abierto contra las fuerzas otomanas, un gesto que enfatizó su valentía y determinación. Este sacrificio final no solo fue un acto de valor militar, sino que también se erigió como un testimonio de resistencia ante la adversidad, celebrado y recordado como un momento emblemático de honor y coraje. La caída de los tercios bajo el mando de Sarmiento tuvo un profundo impacto en Europa occidental, donde su resistencia heroica fue ampliamente admirada. Sin embargo, el trágico destino de los heridos y capturados fue sombrío. Fueron ejecutados sin contemplaciones y la otra mitad de los supervivientes, incluyendo personal de apoyo y clero, fue vendida como esclavos en el zoco de Gálata en Estambul. La resistencia de Castelnuovo requirió un enorme esfuerzo otomano, con más de 50.000 hombres necesarios para superar la defensa. En los años siguientes, el Mediterráneo se convirtió en un escenario de grandes tensiones. Dominado por el Imperio Otomano y sus aliados en Berbería, incluso vio al rey Francisco I de Francia aliarse con los otomanos en maniobras políticas destinadas a debilitar a España. Este periodo de alianzas y conflictos culminaría eventualmente en la batalla de Lepanto en 1571, considerada una de las mayores batallas navales de la historia, donde la coalición de fuerzas cristianas enfrentó a la armada otomana en un enfrentamiento decisivo que precedió a otros grandes conflictos navales hasta la Segunda Guerra Mundial.